Para el día de hoy me han pedido que podamos hablar un poco acerca de células de inflamación mínima persistente y de las enfermedades crónicas sistémicas. Y pido disculpas que no que la conferencia está en inglés, pero es una conferencia que he venido dando en muchos países en los últimos años. Y vamos a ir mencionando acerca de procesos importantes acerca de la inflamación. El primer punto es que tenemos que desmitificar la inflamación porque siempre pensamos que la inflamación es algo dañino, algo que es muy contraproducente para el organismo, pero tenemos que entender que la inflamación es un proceso fisiológico, el cual permite que no solamente las células del sistema inmunológico actúen, sino que es un proceso en donde se activan diferentes sistemas, incluyendo las redes intersticiales, las redes de biorregulación, las redes inmunológicas, como les mencionaba, las redes endoteliales, las redes neuronales, por supuesto, y que permite que a través de este reconocimiento y activación del sistema inmunológico se empiecen procesos de sanación. Así que uno de los principales conceptos nuevos que ya se encuentra en el National Center for Biotechnology and Information es que realmente podemos hablar de una inflamación fisiológica y que la inflamación fisiológica es esa inflamación leve, mínima, que tiene un tiempo específico, que es capaz de ser controlada por el mismo sistema de defensa o el mismo sistema de biorregulación que hace parte del sistema inmune y que tiene la capacidad de restaurar, de renovar, de reparar nuestros tejidos y que hace parte, por ejemplo, de los estímulos inflamatorios fisiológicos, como lo puede producir el estrés fisiológico, como lo hace también el ejercicio o como lo hacen procesos como la actividad física, como lo es el metabolismo, como lo es el pensamiento, como es la generación de pensamiento, que hacen parte de pequeños estímulos inflamatorios fisiológicos que permiten precisamente que el sistema inmune se active y sea capaz de autocontrolarse. Sin embargo, en los últimos años, particularmente en los últimos 50 años, ha venido hablándose de la inflamación crónica y de la inflamación aguda. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de inflamación aguda, estamos hablando de ese daño o trauma o invasión microbiana o una lesión inducida por diferentes componentes que puede llegar a producir en los tejidos o incluso en el sistema inmunológico una alta activación de forma exagerada, más allá de la inflamación fisiológica, que empieza muy rápidamente, que incluso en algunos casos puede ser muy severa, que puede llevar al paciente a un choque, por ejemplo, y es una de las formas como entendemos y explicamos los choques sépticos, por ejemplo, y que lastimosamente la inflamación aguda puede ser de alguna manera controlada y en algunos pacientes, por cosas y situaciones que vamos a entender ahora, no se controla y puede llevar precisamente a la mortalidad que desencadenan las inflamaciones agudas. Existe otro componente que es la inflamación subaguda, que es aquellas enfermedades que decimos subagudas en donde se producen procesos inflamatorios que pueden oscilar entre las 2 y las 6 semanas. Eso estamos hablando de enfermedades un poco más largas que podríamos incluso allí enmarcar las enfermedades infecciosas crónicas o incluso el COVID que en este momento estamos viviendo, podemos decir claramente que es un proceso que demanda entre 2 a 6 semanas, así que sería un proceso de inflamación subaguda. Y la inflamación crónica, que se hace referencia precisamente a un proceso lento, de larga duración, que puede incluso ser prolongado por meses o por años y que lastimosamente es parte de una generación de inflamación en donde no existe un autocontrol, que puede ser muy variable de acuerdo a los pacientes también, y que la causa, que también es muy variable, siendo infecciosa, de estrés tisular, química inflamatoria, lo que está produciendo es la capacidad de que el cuerpo no sea capaz de sanar, de tener este proceso de regulación. Y este proceso de biorregulación que lleva a una inflamación fisiológica hacia la sanación o recuperación se pierde completamente en la inflamación crónica. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en donde vemos muchas enfermedades crónicas en donde el paciente no es capaz de autocontrolar este proceso inflamatorio y es lo que llamamos hoy en día como la pérdida de la biorregulación, la pérdida de esa capacidad en donde el propio cuerpo es capaz de organizar todas las células, los intersticios y permitir la regeneración.
La gran mayoría de enfermedades crónicas son enfermedades de este brazo de la inmunidad conocido como el sistema T-helper, y allí es donde la gran mayoría de las enfermedades emergen, haciendo que la gran mayoría de enfermedades crónicas sean TH2 o TH17. Y eso explica cómo en el mundo actual las enfermedades crónicas son un desastre, son la principal causa de mortalidad en el mundo. Se habla precisamente que han anticipado la mortalidad a nivel mundial y que incluso el 21% de los americanos actualmente sufre y convive con condiciones crónicas, gastando una gran cantidad de presupuesto, y como, por ejemplo, para el 2014, al menos los americanos, el 60% de las personas en Estados Unidos tenía al menos una condición crónica, y el 12% de adultos llegaba a tener hasta 5 condiciones crónicas de enfermedad. Esto lo que habla es que son procesos que no tuvieron la capacidad de la biorregulación. Y estas son la epidemiología de estas enfermedades crónicas que estamos mencionando, las 5 o 6 primeras causas de enfermedades crónicas, que también han sido denominadas las enfermedades crónicas no transmisibles, para tratar de diferenciarlas de aquellas enfermedades crónicas transmisibles, como lo son las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, el VIH, la tripanosomiasis, la lepra, etc. Entonces, estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles que en total están siendo la principal causa de consulta en el mundo entero, la principal causa de gasto médico en el mundo entero y la principal causa de mortalidad en el mundo entero. Y llamo la atención a que estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, donde se incluye la enfermedad crónica cardíaca o la insuficiencia crónica congestiva, los infartos y la falla cardíaca. Aquí también están las artritis y enfermedades articulares, las alergias. 50 millones de americanos sufren cada año alergias, y el asma en Estados Unidos, que es un país que tiene muy buenas estadísticas, tiene aproximadamente 24 millones de personas afectadas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, el EPOC, y las enfermedades renales. Y en el centro de todas estas, el cáncer, que es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que más mortalidad produce, y que en América Latina hemos comenzado a vivir desde hace casi 6 años esta diferencia en la mortalidad, particularmente en Colombia, en donde nuestros pacientes cada vez más están siendo afectados de estas enfermedades crónicas, y que están padeciendo la mortalidad. Algo interesante es que, por ejemplo, para Colombia, donde nuestra segunda causa de muerte era la violencia interpersonal y la violencia que todos ustedes en América y en Latinoamérica y Colombia conocen, realmente la violencia disminuyó como una de las causas de mortalidad, y estamos empezando a vivir en Colombia desde hace varios años, casi 4 o 5 años, el cambio después del proceso de paz, en donde empezamos a tener mayores pacientes con enfermedades desde el punto de vista isquémicos, enfermedades desde el punto de vista de enfermedad crónica renal y enfermedades como, por ejemplo, la diabetes y el cáncer. Esto lo que quiere decir es que diariamente en América Latina, incluso nosotros aquí perdón un momento. Me dicen que no estoy compartiendo pantalla. No sé si ahí, por favor, confírmame, José. Muy bien. Estamos teniendo precisamente un cambio. Estamos teniendo un cambio en nuestra mortalidad, y estamos teniendo que para Colombia los factores de riesgo precisamente son la hipertensión, los riesgos dietarios, la malnutrición, el alcohol, el tabaco y, por supuesto, todas estas cosas que están llevando al cambio de mortalidad. Entonces, claramente, estamos viviendo esta evolución en la mortalidad, estamos viviendo precisamente cómo las enfermedades crónicas no transmisibles son nuestro día a día en la consulta,
en el día a día en las hospitalizaciones, y estamos viendo cómo cada vez más estamos enfrentándonos a estas cronicidades. Como la etiología y las causas de las enfermedades crónicas son múltiples, no me voy a referir a aquellas enfermedades que son las infecciosas crónicas, pero sí podemos hablar de las etiologías de las inflamaciones crónicas que hoy en día nos están afectando. Una de las causas que Arturo lo mencionó en su conferencia hace unos días es precisamente la exposición a material particulado e irritante, que es difícil, como lo ven ustedes aquí, y decimos materiales que no pueden ser eliminados por procesos enzimáticos o por la fagocitosis. Y esto habla incluso de las sustancias que pueden ser derivadas de las industrias químicas o inhaladas, o como por ejemplo la sílica, el asbesto, el talco, que son materiales que se encuentran en el medio ambiente y que no son fáciles de digerir por el sistema inmunitario. Ustedes ven aquí como diferentes factores, como pueden ser el polen, los alergenos, e incluso aquí ven el asbesto, que es una causa común de enfermedades crónicas y que claramente hemos identificado y está publicado en diferentes journals, como a través del tiempo, a medida que tenemos una altísima exposición a sustancias químicas, pesticidas y plásticos, a través del tiempo hemos tenido un incremento de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Un dato que es particularmente alarmante es como desde 1960 la producción de químicos y de plásticos continúa en aumento hasta nuestros días, y de manera paralela la aparición de diabetes y de los incrementos de diabetes en la población va de la mano. Esto quiere decir que definitivamente el medio ambiente en el que estamos viviendo en nuestras grandes ciudades tiene mucho que ver con la prevalencia de las enfermedades crónicas y particularmente en la diabetes, como está publicado en diferentes journals. Esta es la situación en el año pasado de Bogotá, un día normal, y ustedes pueden ver la alta polución que se observa desde el Cerro de Guadalupe hacia la ciudad. Y eso es algo que se está viviendo en diferentes tipos de ciudades. Otro ejemplo interesante es cómo estos desórdenes del medio ambiente y de las enfermedades infecciosas pueden inducir incluso autoinmunidad. Esto es algo que estamos viviendo y que también, por ejemplo, se ha demostrado. Voy a pasar a una publicación de hace unos años de un gran amigo, Rubén Mantilla, y del doctor Anaya, Juan Manuel, en donde ellos también han demostrado cómo esta polución está llevando precisamente la hiperactivación de los linfocitos B, la exposición de solventes y de metabolitos, y esto está llevando a la generación de enfermedades autoinmunes y articulares. Y esto es algo que lo conocemos y es parte de lo que día a día nuestro cuerpo está siendo afectado en diferentes grupos de sistemas y de tejidos, produciendo diferentes síndromes autoinmunitarios o inflamatorios crónicos, a los cuales los pacientes están siendo sometidos. Otro punto interesante de la inflamación crónica es precisamente esta inflamación crónica producida por nuestras microbiotas. No voy a detenerme en este tema, pero la mezcla entre medio ambiente, alimentación poco saludable, cambia definitivamente la microbiota y genera diferentes tipos de enfermedades, tanto inflamatorias crónicas como autoinmunitarias, como procesos incluso cardiometabólicos que van llevando a la inflamación y al daño que diariamente estamos viendo. Los productos del metabolismo también tienen que ver con esto, en particular cuando existen altos niveles de azúcares. Recuerden que los altos niveles de carbohidratos y de azúcares producen productos avanzados de glicosilación, y dentro de estos, uno de los tantos son la hemoglobina glicosilada, pero existen muchas proteínas que se hiperglicosilan y que van llevando a los diferentes daños en los tejidos. Y estos metabolitos, producto de la mala dieta, de la alimentación occidental, producto del sedentarismo, de la toxicidad medioambiental, hace que se produzcan altos niveles de metabolitos, de radicales, de moléculas de radicales libres, de productos avanzados de glicosilación, de ácido úrico, de lipoproteínas oxidadas, altos niveles de homocisteína, y que todas ellas, que el doctor Reykjavik en la medicina de homotoxicología las denominó endotoxinas, pues van siendo mezcladas con las exotoxinas y van produciendo, como lo ven en este gráfico, inflamación. El gran problema de los productos avanzados de glicosilación es que a través de los receptores en las células van induciendo la síntesis de citoquinas inflamatorias. Eso quiere decir que entre más alimentación hipercalórica, hiperglúcida, vamos a tener también mayor nivel de inflamación crónica persistente.
Y esto hace que precisamente el envejecimiento que estamos viviendo a nivel poblacional no es un envejecimiento saludable, es un envejecimiento lleno de daño mitocondrial, como lo hablaba ayer Mónica, es un envejecimiento en donde el paciente etiológica a esto que denominamos el síndrome metabólico y que está siendo parte de lo que produce la inflamación crónica persistente. Y es este síndrome metabólico en donde se encuentra la obesidad visceral, la resistencia a la insulina por diferentes tipos de caminos, los que llevan a la hipertensión, los que llevan a los altos niveles de triglicéridos, a los bajos niveles de colesterol protector de alta densidad y que permite precisamente que muchos pacientes estén desarrollando con estos estímulos esa inflamación crónica persistente que en diferentes países puede llegar hasta el 60 o al 80%. En Centroamérica hay países que tienen inflamación crónica persistente y síndrome metabólico en hasta el 50% de toda su población. Y en América Latina y principalmente en Sudamérica también lo estamos viviendo. El incremento de la obesidad a un 23% en la población pediátrica en diferentes partes de Colombia, o incluso el incremento del síndrome metabólico hacia la parte sur de nuestro continente en diferentes países también puede llegar hasta un 30%. Esto lo que nos dice es que por todas las vías que he mencionado, estamos produciendo una inflamación crónica que está haciendo precisamente que los tejidos vayan modificándose, que tengamos una obesidad y una obesidad a costa de la acumulación visceral de grasa. Estamos teniendo una inflamación crónica del macrófago, estamos teniendo una pérdida de la resistencia insulínica, un aumento en la resistencia insulínica, estamos teniendo aumento en las resistencias vasculares, un aumento en el reclutamiento capilar inflamatorio e incluso en el transporte endotelial, que está haciendo parte en conjunto de este daño cardiovascular que estamos viviendo día a día. Y lo traigo a colación porque sabemos claramente que la inflamación mínima persistente está induciendo estos cambios en la población y que estar en esta inflamación mínima persistente, en este síndrome metabólico, da como resultado diferentes tipos de enfermedades: la diabetes, la hipertensión, la hipertrigliceridemia desde el hígado incluso, los bajos niveles de HDL, la obesidad, pero también algo muy importante es que estos metabolitos que nunca medimos en la práctica clínica, porque a pocos pacientes les estamos midiendo ácido úrico o citoquinas o incluso metabolitos del adipocito, como pueden ser la leptina o la adiponectina, algunos colegas sí lo hacen, pues podríamos nosotros estar haciendo de una manera más formal y más consecuente con la realidad niveles de grelina, que generalmente están disminuidos en el síndrome metabólico, niveles de leptina, que generalmente están elevados, en conjunto con proteína C reactiva ultrasensible, que es un indicador de la interleuquina 6, y en conjunto con ácido úrico y otros metabolitos hepáticos o proteínas hepáticas. Y esa sería la manera de poder ir haciendo el diagnóstico claro y rápido de estos problemas de inflamación crónica persistente, en donde la dieta sigue siendo un factor causal importantísimo, el cigarrillo y, por supuesto, las hormonas que tienen que ver con todos estos desórdenes. Todos estos factores llevan, como lo sabemos, a desórdenes de estrés, a desórdenes precisamente de el sueño, y que en diferentes poblaciones se ha visto como también poblacionalmente los niveles de inflamación de acuerdo a la cultura, como por ejemplo la interleuquina 6 es muy elevada a nivel de los norteamericanos cada vez que tienen emociones negativas, comparado con los japoneses, en donde los niveles de interleuquina 6 son más normalizados, pues habla precisamente de que esta inflamación crónica se está metiendo en nuestra epigenética, se está metiendo en nuestro día a día, como lo decía Arturo hace unos días, y también que estamos viviendo crónicamente en un torbellino de inflamación crónica. Un punto interesante entonces es cómo ligamos esta inflamación crónica con la inmunidad. Y claramente hay unos problemas en los que hoy en día estamos inmersos debido a que la inmunidad cambia, y la inmunidad que debería estar siendo protectiva, pues nos está llevando a una inflamación y a una metainflamación, una inflamación en muchos tejidos gracias a ese exceso de nutrientes
y a esa obesidad, y está haciendo precisamente que nuestras células entren en un proceso de senescencia y de pérdida de la biorregulación. Y esto habla incluso que esa pérdida de la biorregulación hace que el sistema linfático no trabaje de manera adecuada. Al no trabajar de manera adecuada, estamos teniendo un problema en nuestro drenaje linfático que lleva a mayores niveles de inflamación. En este caso, por ejemplo, en esta publicación del Landmark Review of Immunology, ustedes pueden evidenciar gráficamente algo que es muy interesante, y es que cuando tenemos la ingesta calórica, tanto las vías metabólicas como de censar patógenos y microbios y la respuesta inmunológica están adecuadas. Pero a medida que existe un exceso en la cantidad de nutrición y un exceso prolongado, se disminuye el drenaje en los tejidos. Y eso habla que el sistema linfático, a medida que tenemos un exceso de alimentación y de nutrientes malignos dentro de la perspectiva occidental, pues está también sufriendo y se está bloqueando. Por tal motivo, en los que hacemos medicina bioreguladora de sistemas, pues sabemos claramente que debemos empezar a trabajar el drenaje linfático, y una opción de esas es la utilización del Detox Kit como parte de las herramientas fundamentales en este tema. Un punto interesante es que esta inflamación no solamente está a nivel del intersticio y del sistema linfático, se ha visto cómo el sistema linfático cerebral también se afecta en algo que se llama el sistema glinfático, y la microglia principalmente está teniendo esas alteraciones. Eso quiere decir que la inflamación va mucho más allá de lo que es solamente la grasa visceral, y que está llevando precisamente a cáncer y a todos estos problemas que estamos viviendo diariamente por esas parálisis inmunológicas y a estas alergias. ¿Cómo podemos a nivel poblacional identificar los síntomas de la inflamación crónica? Esto es algo que nos lo preguntan mucho en las conferencias, y esto para la parte práctica es muy fácil. Si usted tiene 2 o más de estos puntos o de estos puntos que les voy a mencionar, usted definitivamente está entrando en inflamación crónica persistente. Y ya saben que si estamos buscando síndrome metabólico, les mencioné los biomarcadores, y ahora voy a hablar de otros biomarcadores de inflamación crónica persistente o inflamación mínima persistente. Aquí tenemos que en la inflamación crónica, los síntomas a nivel poblacional que deberíamos buscar son dolores en el cuerpo, dolores que no tienen explicación, sensación de dolor álgida, sin trauma, sin ningún tipo de estímulos. Y los pacientes crónicamente comienzan a quejarse de mayores dolores en la espalda, en las pantorrillas, a nivel cervical o a nivel lumbar incluso. El segundo factor es fatiga constante o insomnio. Así que cuando ya tenemos dolores y fatiga constante o insomnio, estamos hablando de que el paciente podría estar entrando en una inflamación crónica. Otro punto importante es la depresión, ansiedad o desórdenes emocionales. Ahora vamos a hablar y vamos a escuchar a nuestra amiga psiquiatra para que nos amplíe un poco más todos estos sentimientos que estamos viviendo durante la pandemia. Pero en inflamación crónica, si tenemos depresión, ansiedad y fatiga, o depresión, ansiedad y dolores, podemos estar hablando de una inflamación crónica persistente. La presencia de síntomas gastrointestinales como constipación, como diarrea, como reflujo ácido gástrico, también tiene que ver con inflamación crónica persistente, y ustedes ya saben los links y las relaciones del intestino con el sistema nervioso central y la inflamación crónica. La ganancia de peso es otro de los factores clínicamente relacionados con la inflamación crónica persistente y las infecciones recurrentes o frecuentes. Más de 2 infecciones en 6 meses o más de 3 en un año puede llegar a hacer pensar que el paciente está entrando en una inflamación crónica. Así que si nosotros tenemos más de 2 de estas, tenemos que alertarnos porque estamos entrando posiblemente en síntomas de inflamación crónica persistente. A nivel hepático, por supuesto, tenemos que estar hablando siempre de estos metabolitos. Y algo interesante de los metabolitos que nos ayudan al diagnóstico es lo siguiente. Esa inflamación mínima persistente está lanzando altas concentraciones, constantes bajas concentraciones de interleuquina 6 y de interleuquina 1. Y esto induce que a nivel del hepatocito, los receptores de las citoquinas
permitan la transcripción de proteínas como la proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva es uno de los biomarcadores que va al plasma sanguíneo y que induce la misma proteína C reactiva la actividad de diferentes células. Por tal motivo, la proteína C reactiva y en particular la ultrasensible es el biomarcador que en conjunto con la sintomatología nos va a ayudar al diagnóstico de la enfermedad crónica inflamatoria persistente. Algunos estudios de hace algunos años demostraron cómo aquellos individuos que aparentemente eran saludables, se podía hacer un diagnóstico clínico de la inflamación mínima persistente. ¿Con qué? Utilizando la escala de la sintomatología que les mencioné. 2, la proteína C reactiva ultrasensible. 3, el test de agregación eritrocitaria, en donde entre más agregación, mayor inflamación. La BSG, la tasa de eritrocementación, y el fibrinógeno, que es uno de estos factores que ayudan precisamente al nivel endoteliario de los tejidos inflamados a producirse, particularmente a nivel endoteliario y de la parte vascular, y que son parte de estos biomarcadores que hoy en día estamos evaluando. Así que no olviden, entre la sintomatología, la utilización del índice de agregación eritrocitaria, la proteína C reactiva ultrasensible y el fibrinógeno junto con la BCG o velocidad de segmentación globular van a ser esos mínimos biomarcadores que les están ayudando a hacer el diagnóstico de la inflamación crónica persistente. ¿Por qué es tan importante hoy en día hablar de inflamación crónica persistente? Y esto lo voy a mencionar debido a que me lo han pedido varios de nuestros colegas durante estos días de las conferencias, y es ¿por qué es que los pacientes que están infectados por SARS-CoV-2 son los pacientes que están infectados tienen diferentes proporciones de enfermedad y por qué ciertas personas tienen más mortalidad que otras? Claramente, a lo largo de esta pandemia, hemos entendido que la infección por este virus del coronavirus tipo 2 está produciendo diferentes manifestaciones. Y algo muy importante es que dentro de las manifestaciones no solamente está la enfermedad pulmonar, que hace unas semanas varios de ustedes me escucharon en América Latina hablando de la inmunopatogénesis de SARS-CoV, sino que también está produciendo desórdenes cuando se manifiesta el COVID completo a nivel renal, a nivel hepático, a nivel inmunológico, por supuesto, y es este virus el que nos tiene hoy en día en cuarentena en diferentes países y particularmente en América Latina. Pero hay una relación muy interesante entre la inflamación crónica persistente y la mortalidad. Y claramente desde el mes de enero y diciembre-enero, cuando Wuhan empezaba a reportar los casos de mortalidad, veíamos que las principales enfermedades en donde se producía la mortalidad eran los pacientes con enfermedad crónica persistente, enfermedad obstructiva pulmonar crónica o EPOC, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades crónicas como la hepatitis B, infecciosas, el cáncer, la enfermedad renal y la inmunodeficiencia. Y es muy interesante porque claramente, si ustedes se dan cuenta, la población de mayor mortalidad es esta misma población en la que yo he venido hablándoles desde el inicio de la charla, que son los pacientes que tienen inflamación mínima persistente. Y lo que hoy en día estamos entendiendo de por qué el link entre la inflamación mínima persistente y la mortalidad en COVID es que estos pacientes no solamente tienen alteraciones en el eje renina, angiotensina, aldosterona, y que tienen diferentes tipos de problemas, como por ejemplo que el virus tiene predilección por los receptores tipo 2 de la enzima convertidora angiotensina que se encuentra particularmente en pulmón, riñón, hígado e intestino, sino que también estos pacientes de estas enfermedades que les manifiesto generalmente tienen reclutamiento de mayor cantidad de receptores de de enzima convertidora angiotensina, precisamente porque este eje lo que debe hacer es estimular la recaptación de sodio, aumentar la presión arterial y aumentar la cantidad de receptores a nivel de los tejidos en los que hemos mencionado. Y es por eso que el virus del SARS-CoV-2 y su proteína Spike, que la ven aquí, se une a este receptor y va llevando a un deterioro crónico en los tejidos
Y entre más receptores existan en las enfermedades crónicas persistentes o crónicas no transmisibles, mayor infecciosidad del virus va a haber en los tejidos. Esa es una de las explicaciones, pero hay una explicación bien interesante y hay un tema muy interesante, y es que todos ustedes han escuchado que en COVID los biomarcadores que tenemos más importantes son el dímero D de daño endotelial, que también se puede observar en un paciente diabético con problemas endoteliales crónicos, la misma proteína C reactiva, que la vemos elevada desde el primer momento de la infección, la velocidad de sedimentación globular, que también está elevada, y es así como ustedes ven que estas enfermedades crónicas persistentes son el blanco predilecto del coronavirus. Y hoy en día entendemos algo más frente a esto. Esto es una publicación de hace unos 10 días de un grupo de inmunología que trabaja en SARS coronavirus, y es lo siguiente. En la población en general, estamos viviendo que el 80% de las personas que están con la infección no desencadenan mortalidad y tienen una infección que puede pasar incluso desapercibida, como lo son los asintomáticos que en diferentes países ustedes han escuchado. Sin embargo, estos pacientes que tienen enfermedades moderadas o sin síntomas tienen una alta producción de interferones, y miren ustedes en rojo la respuesta inflamatoria. Es una respuesta inflamatoria que puede ser incluso aguda, como lo describíamos hace un rato, pero que de forma fisiológica se compensa y es regulada por una gran cantidad de ejes que vamos a mencionar ahora, que son las células del proceso de biorregulación. Estos pacientes sin asintomáticos o con enfermedades moderadas tienen incluso buenos niveles de linfocitos. Eso quiere decir que si yo no tengo una enfermedad crónica persistente, yo no estoy persistentemente inflamado desde el punto de vista endotelial, y además tengo capacidad de producir una buena inmunidad y además una inflamación que tiene capacidad de ser autocontrolada. Pero los pacientes target que les he mostrado, que son estos grupos de pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, cerebrovascular, enfermedad renal y autoinmunes, son pacientes que generalmente tienen una pérdida de los mecanismos de biorregulación, precisamente porque se produjo una inflamación crónica persistente que llevó a que los mecanismos de control se pierdan, las células de regulación se acaben, y el paciente con estas enfermedades en particular lleva a cabo una muy baja respuesta antiviral en verde, pero con una altísima carga viral, porque no hay quien responda desde el punto de vista antiviral, y en particular una muy alta producción de citoquinas proinflamatorias, que no tiene capacidad de ser compensada por el mismo proceso de inflamación crónica. Es allí donde entramos a hablar de la pérdida de los procesos de biorregulación que nos está llevando a la mortalidad, y que claramente el target del virus que hoy en día nos tiene confinados es precisamente estos pacientes con inflamación mínima persistente. Hace unos días hablábamos precisamente de en dónde es que actúa diferentes de estos estímulos, que realmente actúan en todos los tejidos y particularmente en el intersticio. Es esta matrix la que deberíamos de manera preventiva estar drenando, como lo vieron hace un rato con Detox Kit, desinflamando, como lo conocen muy bien ustedes, a través de la dieta saludable, a través del ejercicio, y hacer que este intersticio esté drenando, esté trabajando de manera adecuada, y que toda esta red de células, entre las cuales están las mesenquimales estromales, puedan estar haciendo estos procesos de desinflamación. Voy a pasar por tiempo a cuál es el proceso de desinflamación, y es que estas células mesenquimales estromales están encargadas de disminuir el proceso de inflamación. Es por eso incluso que se está hablando de la terapia con células de desinflamación en las enfermedades graves de COVID. Y particularmente en nuestro grupo, junto con el doctor Eduardo González, hemos venido publicando a nivel mundial muchas de estas evidencias de cómo estas células son capaces en diferentes modelos de enfermedades crónicas, como por ejemplo aquí en artrosis, de hacer la desinflamación. Y entendemos que estos procesos de biorregulación y desinflamación están perdiéndose en las enfermedades crónicas. Es por eso que entendemos que si nosotros pudiéramos llegar a inducir lo que las células hacen, que son incrementar el TGF-beta
y la bioregulación acerca de células reguladoras, pudiéramos en diferentes tipos de enfermedades llegar a este proceso de bioregulación. Ese proceso de regulación lo hacen las células T reguladoras, como las ven aquí, lo hacen las células mesenquimales estromales, pero también lo hace el fibroblasto. Y el fibroblasto es parte fundamental de este proceso de bioregulación. Lo veíamos solamente como esta célula de sostén, pero realmente el fibroblasto tiene que ver con esta capacidad de reparar el tejido dañado e incluso reparar hueso, reparar músculo liso, reparar cartílago, ayudar en la reparación de endotelio y a través de grandes y diferentes factores, entre ellos este que les estoy mostrando aquí, que se llama TGF-beta, el fibroblasto ser parte fundamental de este proceso de reparación, que incluso se ha visto cómo en los ciclos circadianos el fibroblasto tiene la capacidad de repararse, de crecer, y estos son películas del cultivo de fibroblastos, cómo durante el día proliferan y están haciendo precisamente los procesos de reparación y cómo, por ejemplo, en las noches migran de mayor manera. Entonces, cuando hablamos de TGF-beta, hablamos de esta capacidad de las células de reparar, hablamos que el fibroblasto repara, pues de manera preventiva en nuestros pacientes deberíamos utilizar medicaciones que tengan demostración científica de la capacidad de incrementar la síntesis de TGF-beta. Y en ese orden de ideas, uno de los medicamentos que ha ayudado desde hace muchos años y que tiene las publicaciones muy claras de la inducción de la producción de TGF-beta es el Traumel, que en conjunto con el drenaje linfático, la dieta y alimentación saludable, el ejercicio, podría disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, de inflamación crónica persistente y que se ha visto incluso cómo a través de secuenciación masiva este Traumel es capaz de inducir estímulos de reparación y de desinflamación, como lo muestran en estas publicaciones de Traumel en Frontiers in Molecular Bioscience, y cómo diferentes publicaciones han demostrado la disminución del edema, cómo han demostrado incluso la disminución de diferentes tipos de daño y de noxa. Entonces, yo sí quisiera, desde el punto de vista de la inflamación crónica persistente, creo yo que debemos estimular este tipo de drenaje linfático que incluso a nivel pulmonar puede ayudar también en la mejoría de las patologías pulmonares cuando lo mezclamos con diferentes tipos de extractos. Muy importante en los pacientes con enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática poder utilizar alguno de estos componentes en conjunto para hacer las prevenciones en lo que estamos viviendo hoy en día y, por supuesto, utilizar diferentes tipos de combinaciones de acuerdo a lo que se está viviendo hoy en día. No me voy a referir a esta parte de biopolímeros. Sí quiero referirme particularmente a esta protección de la matriz y del intersticio, y es este intersticio el que se ve dañado de manera definitiva por la inflamación crónica persistente e incluso ese drenaje linfático de la linfa que mencionábamos hace un rato también debe ser estimulado a nivel regional. Uno de los temas interesantes, como les mostraba entonces, la inflamación crónica disminuye el drenaje linfático, la inflamación crónica disminuye el proceso de bioregulación TGF-beta y es por eso que frente a esa inflamación crónica que puede llevar al linfedema, a la pobre recuperación, a las infecciones prolongadas, que es una de las manifestaciones sintomatológicas de la inflamación mínima persistente y a la inflamación crónica, lo que deberíamos hacer siempre es incrementar la remoción de estos detritos y esta basura orgánica y hacer que el sistema inmunológico responda de una mejor manera. Así que es allí donde particularmente esta medicación tiene una actividad bien interesante. Se ha visto que este medicamento disminuye los radicales de oxígeno y las especies reactivas de oxígeno, que son parte de esos biomarcadores que hablábamos ahora en la inflamación mínima persistente. Esta medicación incluso puede disminuir la síntesis de factor de necrosis tumoral y hacer procesos de regulación de estas citoquinas que son parte de la inflamación mínima persistente. Es por eso que entre el Linfomiosod y Traumel, junto con Arturo Virne, hace unas semanas propusimos que debería uno estar de manera persistente, estar haciéndose estas terapias frente a la inflamación crónica persistente e incluso
frente a lo que estamos viviendo hoy en día en pandemia, particularmente en pacientes que tienen factores de riesgo. Algo bien interesante de este medicamento linfomiosod es que además tiene la capacidad de estimular la proliferación de ese fibroblasto que les llamaba yo la atención, que es una de las células que más se afecta por la inflamación crónica persistente. Se ha visto en diferentes publicaciones cómo incrementa la síntesis de colágeno e incrementa el contenido de glicosaminoglicanos, permitiendo disminuir la infiltración celular y permitiendo precisamente la disminución de la inflamación. Hay diferentes estudios que hablan de la utilización del linfomiosod como tratamiento de patologías crónicas, particularmente haciendo la modulación de los monocitos intersticiales. Hay diferentes estudios novedosos que están llevándose a cabo y que están hablando de esa capacidad de homeostasis de ese macrófago intersticial para hacer que produzca más TGF-beta, que es el factor que Traumel también produce. Cuando nosotros combinamos la activación intersticial, podemos pensar en la combinación de un inmunoestimulante como es Equinacia Comp o incluso llevar a esa estimulación intersticial junto con Engistol o Gripgel, que es parte del brazo que en este momento estamos trabajando muy fuertemente actualmente. Algo bien interesante es que esta publicación del grupo de Italia de Massimo Fioranelli, un gran amigo nuestro, del doctor Bianchi, pues ha demostrado cómo Arnica Comp, que en Italia también se vende como Traumel, es capaz de reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con coronariopatías. Esta es una publicación que fue publicada en Minerva Cardiology, en donde se demuestra en un grupo de pacientes cómo el uso continuo de Traumel o Arnica Comp es capaz de reducir los eventos de coronariopatía y es una evidencia de cómo esta medicina bioreguladora de sistemas es capaz de disminuir los eventos adversos asociados a la inflamación mínima persistente. Otra publicación de Traumel, que recuerden ustedes es el inductor de esa regulación TGF-beta, demostró en un grupo de Rusia cómo la utilización de Traumel en combinación de terapia para la isquemia miocárdica, estamos hablando de la terapia usual, que puede incluir antiagregantes o incluso puede incluir cateterismo, pues se evidenció cómo los pacientes que eran tratados simplemente con el cateterismo o con las combinaciones que hoy en día utilizamos en infarto, pues tenían niveles de proteína C reactiva que no cambiaban, que no disminuían, pero aquellos pacientes que desde el inicio se empezó Traumel, la cicatriz era mucho menor e incluso el cambio en la proteína C reactiva ultrasensible era mucho más evidente y la disminución de la reisquemia o incluso las complicaciones era mucho mejor. Así que tenemos evidencias científicas de Traumel y su potencial utilización junto con linfomiosod en enfermedades crónicas persistentes. Así que pues tenemos que mencionar que tenemos la capacidad de hacer esta modulación, de hacer este tipo de medicina bioreguladora en enfermedades inflamatorias crónicas. Deberíamos estar utilizando linfomiosod y Traumel como la mínima terapia de inmunomodulación persistente que nos lleve directamente a la capacidad de poder permitirnos hacer esa modulación que el paciente requiere día a día en su manejo. Pues hasta aquí la conferencia, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que ha quedado un poco claro el asunto de la bioregulación, pero siempre es importante entender que la inflamación mínima persistente es lo que actualmente nos tiene trabajando tanto y lo que nos tiene precisamente en estas complejas situaciones en donde los pacientes con las enfermedades crónicas persistentes y enfermedades crónicas no transmisibles son el blanco de la actual situación de pandemia por el SARS coronavirus.